Bueno, lo que vamos a ver hoy es el diseño por similitud, que es la metodología que continúa luego de la metodología anterior que ya vieron, que es el diseño por balance microscópico. Como habrán visto, es una metodología que tiene, como todas, ventajas y desventajas. La gran ventaja es la información puntual que nos permite obtener a partir de los perfiles eh, de las variables que se obtienen. Pero la desventaja es que se pueden abordar sistemas simples, ya que la resolución matemática con sistemas complejos casualmente se hace dificultosa. Entonces es cuando se abandona la metodología y, por ejemplo, se pasa a otras como puede ser lo que vamos a ver ahora, que es el diseño por similitud. ¿En qué consiste esta metodología? Bueno, como podrán ver en la imagen, eh, tenemos, por ejemplo, dos bioreactores, uno como dice escala de producción, el otro escala de laboratorio. En definitiva, una escala mayor, que es la que llamamos el prototipo, y una escala menor, que es la que llamamos modelo, ya que es necesario en esta metodología, a diferencia de la anterior, contar con resultados experimentales. Resultados experimentales que pueden hacer ustedes, medir ustedes, o que pueden tomar de la bibliografía o que haya tomado otro. Lógicamente, por eso es necesario trabajar con una escala menor, por simplicidad, por temas económicos, eh, es que se trabaja con el modelo. El tema es que hay que trasladar la información que uno halló en el modelo de la variable en cuestión al prototipo. Y es ahí donde tenemos que estudiar cuáles son las reglas adecuadas para lograr eso que llamamos cambio de escala o escalado. Estas reglas surgen a partir del concepto de similitud. ¿Y qué es la similitud? Bueno, para poder realizar el cambio de escala, como dice lo que está recuadrado en rojo, necesitamos contar con funciones que vinculen las variables dependientes e independientes. Ustedes ya vieron lo que son las variables dependientes e independientes entre el modelo y el prototipo, que casualmente es información que queremos trasladar. Entonces, como ven recuadrado en rojo, definimos una función la más simple posible, que es esta función lineal y homogénea, sin término independiente, que dice que x en el modelo, o sea, cualquier variable en el modelo, llamémosla velocidad, espacio, bueno, la variable que sea, dependiente o independiente, es igual a esa misma variable en el prototipo, pero lógicamente corregida o afectada por un factor de escala, que es este factor lambda. Lógicamente ese lambda, estamos hablando de la velocidad, decimos la velocidad de modelo es igual al factor lambda de velocidad por la velocidad en el prototipo. Ese lambda es particular de cada ecuación en función a la variable que estamos evaluando. Esto ya va a quedar un poquito más claro cuando veamos más adelante un ejemplo. Bueno, entonces, en definitiva, nosotros vamos a querer llegar a una ecuación de escalado, ese es nuestro objetivo final, para poder trasladar esa información que averiguamos en el modelo. El tema es cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo que tenemos que ver es los distintos tipos de similitud y qué requisitos deben cumplirse entre los sistemas. Bueno, comenzamos por las similitudes de las variables independientes, o sea, vamos a empezar por la similitud de espacio y luego vamos a ver la similitud de tiempo. La similitud de espacio, bueno, como dice acá, la similitud geométrica, según las coordenadas con las que estamos trabajando. Acá ven dos representaciones, dos dibujos con sus modelos y sus prototipos. Y fíjense que en el caso de la geometría prismática, ustedes ven el punto P1 y el punto P2, o sea, que el punto P1 tiene su correspondiente, que es el punto P2 en el prototipo. Lógicamente acá es muy simple darnos cuenta cuál es el lambda, cuál es el factor multiplicador, que por otro lado es un factor multiplicador para los tres puntos por igual. O sea, la geometría acá no está distorsionada porque multiplicamos por 2 a x1, a y1 y a z1 y obtenemos x2 y 2z2, que es 2, 2, 2. O sea, de 1 a 1 a 2, 2, 2. Lo que tenemos en la izquierda son las, digamos, las tres ecuaciones planteadas para el punto P1.
que decimos que si al punto P1, que consta de X1 y 1Z1, lo multiplicamos por lambda X, lambda Y, lambda Z correspondientemente, vamos a obtener el punto P2, que es X2 y 2Z2. Bueno, en este caso, insisto, ZX, ZY, ZZ, lambda Z, perdón, es igual a 2. O sea que, en este caso, el factor multiplicador es 2. Lo que vemos acá es que cada uno de los puntos del objeto en cuestión tiene su punto correspondiente, si son geométricamente similares. Cada uno de los puntos en el modelo tiene su punto correspondiente en el prototipo, lógicamente afectados por este factor lambda. Bueno, entonces, si quisiéramos simplificar, hay la posibilidad de pensar, de tomar, de evaluar, en este caso, una magnitud característica, que es un parámetro característico. Ustedes también ya vieron lo que es un parámetro, que acá, como estamos hablando de la similitud geométrica, ese parámetro tiene que ser un parámetro geométrico. Por ejemplo, en este caso, el objeto es un prisma, podría ser una longitud característica. Vayamos a algo más general. Cuando hablamos de un parámetro característico, o sea, de una magnitud característica, tiene que cumplir 3 requisitos. Uno es que sea casualmente característico, representativo de lo que estamos evaluando, que sea constante, que se mantenga constante y que sea fácil de medir. Esto también después lo vamos a retomar en el ejemplito. En este caso, entonces, tomamos una longitud característica en el modelo y una longitud característica en el prototipo. Entonces, si es en el modelo, la llamamos L1, si es en el prototipo, la llamamos L2. Y fíjense donde dice reordenando, que si nosotros decimos el punto X2 lo dividimos por esta longitud característica 2, y el punto X1 lo dividimos por la longitud característica L1, lo que en definitiva obtenemos con esta división es una adimensionalización de este punto correspondiente. Fíjense que dice que X2 estrella o asterisco es igual a X1 estrella o asterisco. En definitiva, eso se lee que son dos variables, en este caso geométricas, adimensionalizadas. Entonces, ya ahí prescindimos del factor multiplicador, o sea, que los puntos correspondientes tienen iguales coordenadas adimensionales. Avanzamos un poquito más, y fíjense que tenemos representado, bueno, un prisma adimensional y tenemos representado un cilindro adimensional o un conducto. Los conductos en general son cilíndricos, en líneas generales podemos ver otros, pero miren lo que dice arriba, dice se ve que los puntos correspondientes tienen iguales coordenadas adimensionales y por lo tanto los infinitos sistemas geométricamente similares tienen una única representación en coordenadas adimensionales. Esto es muy útil y ya lo vamos a ver en el próximo tema, que cuando lleguemos a la parte de correlaciones, nosotros hablamos de la correlación, por ejemplo, de conductos. Y esa correlación de conductos es universal, sirve para cualquier conducto, lógicamente, que tenga similitud geométrica. Por eso trabajamos con coordenadas adimensionales. Bueno, entonces, una vez que tenemos garantizada la similitud geométrica, pasamos a la otra similitud de la variable independiente tiempo. El procedimiento es exactamente el mismo y fíjense que solamente le voy a mencionar lo que figura acá abajo, y es que si tenemos los tiempos en modelo y prototipo, tomamos algún tiempo también adimensional para dimensionalizar que sea un tiempo característico en modelo y prototipo, y nos queda esta igualdad del tiempo T2 estrella o asterisco igual al tiempo T1 estrella o asterisco. Como dice el texto, dos sistemas son temporalmente similares si todos sus eventos ocurren a iguales tiempos adimensionales. ¿Por qué
no dedicamos mayor tiempo a este punto, porque a dimensionalizar se adimensionalizan todas las variables de la misma forma, y además porque en líneas generales ya van a ver que trabajamos con sistemas en estado estacionario, con lo cual la similitud temporal no se realiza, a no ser que estemos con un sistema en estado no estacionario. Bueno, continuamos. Ahora pasamos a las similitudes de las variables independientes. Entonces abordamos la similitud de comportamiento. Bueno, fíjense que acá ya tenemos una ecuación planteada que dice delta 2 es igual a lambda de ese delta por delta 1. En definitiva, ese delta es cualquier variable dependiente. Podemos llamarla velocidad. Entonces, ¿qué dice esa ecuación a la que debemos llegar? A la ecuación de escalado, que la velocidad en el prototipo, en la velocidad 2, va a ser igual a la velocidad que hemos evaluado en nuestro sistema, en nuestro modelo, por ese factor de escalado lambda, que es el que hay que averiguar. Como dice acá, todavía que no está dimensional, o sea que es para puntos y tiempos correspondientes. Insisto, teniendo garantizadas las similitudes anteriores, las de las variables independientes. Ese es el orden que hay que seguir en todo problema que vayamos a resolver. Bueno, fíjense que lógicamente vamos a dimensionalizar para poder simplificar el sistema, y entonces se dimensionaliza, como dice acá, con esa variable característica que, por ejemplo, podría ser la velocidad media del flujo de nuestro sistema, tanto en el modelo como en el prototipo. Entonces, si estamos dividiendo velocidades, nos va a quedar esa igualdad que dice que la velocidad 2 adimensional es igual a la velocidad 1 adimensional. Entonces, fíjense que finalmente lo que decimos, es un resumen de lo que yo acabo de decir, y es que la velocidad 1 adimensional, que es función, que es lo que dice entre paréntesis, del espacio adimensional y del tiempo adimensional, es igual a la velocidad 2 adimensional. ¿Sí? Bueno, entonces, acá vamos a un ejemplito. Bueno, tienen que recordar lo que ya vieron, han visto bastante lo que es el perfil de velocidad, como lo ven en la primera ecuación, esto ustedes lo han averiguado, para un fluido newtoniano de densidad y viscosidad constante que fluye con flujo laminar en un conducto circular recto. Todas esas consideraciones no están de más. Necesitamos saber que es un fluido newtoniano, porque son las ecuaciones con las que nosotros trabajamos, de fluidos newtonianos únicamente. Y esta ecuación que presentamos acá, este perfil, es un perfil que surge de haber planteado que el flujo era laminar. Y lógicamente que el conducto circular, esto tal vez lo entiendan ahora en las próximas clases, que si el conducto es circular, esta ecuación es válida, y si no, si digamos estamos en un codo o en alguna expansión y demás, bueno, esta ecuación no es válida. Entonces, si tenemos lo que dice arriba, ese es el perfil de velocidad, Bz, y también ustedes habían averiguado, una vez que llegan al perfil de velocidad, por ejemplo, la velocidad media. Recuérdenlo, es lo que tenemos escrito debajo. Lo que dice es que podemos llegar a la ecuación de la derecha si sustituimos, si introducimos Bz medio en el perfil de velocidad. Eso es totalmente lícito. Y nos queda la ecuación que tenemos a la derecha. Bz función de Bz medio. Bien, hasta ahí no habría nada nuevo. Sí, lo nuevo es decir, bueno, ¿cómo podríamos adimensionalizar las variables de esta ecuación? ¿Qué serían? ¿Qué variables tenemos? Primero hay que reconocer las variables. Las variables que tenemos son la variable geométrica, el radio, y la variable dependiente, en este caso, la velocidad.
Entonces, si yo quiero adimensionalizar la velocidad, la tengo que dividir por una velocidad característica. Y una velocidad característica bien podría ser, que es fácil de medir, se mantiene constante, la velocidad media. Y es lo que hacemos debajo donde decimos Bz estrella es igual a Bz dividido Bz media. Bueno, lo mismo podemos decir para la dimensionalización del radio. El radio se dimensionaliza con la variable radio dividiendo por la variable, por el parámetro característico que es el diámetro. ¿Por qué? Porque el diámetro es constante, al igual que el radio, pero a diferencia del radio, es fácil de medir. Entonces, tenemos las dos variables adimensionalizadas, entonces vamos a buscar el perfil adimensional. El perfil adimensional es el que tenemos recuadrado en rosa, que dice que Bz estrella es igual a 2, corchete 1 menos 4 por el radio adimensional al cuadrado. Entonces, lo interesante de este perfil adimensional es que, como dice abajo, está subrayado todos los flujos laminares de fluidos newtonianos de densidad y viscosidad constante que fluyen por un conducto circular recto son cinemáticamente similares independientemente del tamaño del conducto y de los valores de densidad y viscosidad de los fluidos. Fíjense que el perfil de velocidad adimensional no depende, como dice abajo, del tamaño del conducto recto que estemos utilizando. O sea, si yo tengo un flujo laminar y tengo un conducto recto, este perfil es un perfil universal. Cuando digo universal, digo para cualquier conducto de cualquier tamaño, como dice también, para cualquier fluido independientemente del valor de la densidad y la viscosidad, lógicamente siempre que sea newtoniano. Entonces, insisto, con este único perfil de velocidad adimensional, el recuadrado en rosa, tenemos los infinitos posibles perfiles de velocidad para los distintos fluidos y los distintos tamaños de conducto. Insisto, esto nos va a hacer, esto hay que tomarlo como un recordatorio para cuando veamos más adelante las correlaciones. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos para lograr la similitud de comportamiento? Bien, siempre que necesitemos analizar los requisitos, necesitamos saber cuáles son las ecuaciones que gobiernan a nuestro sistema. En este caso, nuestro sistema es un sistema de fluidos newtonianos de densidad y viscosidad constante y nosotros sabemos cuáles son las ecuaciones que gobiernan ese sistema en general. Es el balance microscópico de materia o ecuación de continuidad, y el balance microscópico de cantidad de movimiento, que para nuestros fluidos newtonianos de densidad y viscosidad constante, esto ya se vio, también se llama ecuación de Navier-Stokes. Y las condiciones de contorno que puedan surgir de los balances. Entonces,